Sí, doctor. ¿Se escucha? Muy bien. ¿Se ve la pantalla que voy a compartir? Sí, también, doctor. Perfecto. Entonces iniciamos la clase, ¿ya? Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, como, como sabrán, vamos a empezar con la clase ya de la segunda unidad. Una pregunta, ¿sí se puede ver todo completo o Sí, todo completo, doctor. no hay ningún recurso? No hay ningún recurso ahí, ¿no? Porque acá tengo otra pantallita pequeña Sí se en su ve sala. completo, solo Sí se la ve Sí, completo. diapo. Ya, sí, doctor. listo. Muy bien. Ya, entonces, les recomiendo por favor a los chicos, que, que pongan en silencio sus dispositivos para que no se corte o para que no se escuche otro ruido. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la segunda, con la primera clase, perdón, de lo que es la segunda unidad. Recuerden ustedes que en la segunda unidad está conformado por tres clases, uno que es el síndrome nefrótico, otro que es el síndrome nefrítico y lo último que es enfermedad renal crónica, ¿no? Había una clase también que daba antes, que era resolución de casos clínicos. Entonces, ¿hay alguien que tiene, por favor, su audio prendido? Por favor, revísenlo para que puedan, ¿cómo se llama? Eh, ¿Ya? Por favor. Los demás Ya. Bueno, entonces, esa clase probablemente quizás lo hagamos también de manera virtual, porque ya no va a quedar el tiempo, ¿no? O sea, en realidad ese era un repaso. No está estipulado dentro del, dentro del sílabo, sino que lo hacía de forma de repaso para que puedan dar un buen examen final. Entonces, debido al tiempo y a lo que se va, digamos que a lo que se ha presentado estos periodos, probablemente también lo hagamos virtual. El que puede entra en buena hora y el que no también no es obligatorio. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema 4, que es el síndrome nefrótico. Como ustedes ya saben, el síndrome nefrótico, su propio nombre lo dice, ¿no? Y siempre lo repito a cada rato. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que van a caracterizar a una enfermedad y que nosotros nos vamos a encargar de averiguar qué enfermedad. Entonces, para eso ustedes tienen que tener algo claro, que siempre digo yo a mis grupos de rotación. No toda orina espumosa es proteinuria, ni tampoco que toda proteinuria es sinónimo de síndrome nefrótico. Ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya he visto algunos pacientes, o perdón, algunos alumnos que cuando vamos a ver a los pacientes y ellos nos refieren, sí, doctor, es que tengo orinas espumosas. Lo primero que se le viene a la mente es, ya tiene síndrome nefrótico, doctor. No es tanto así. No es tanto así, así que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ya? ¿Por qué? Porque para el síndrome nefrótico yo necesito criterios para yo poder decir, ¿no? Los criterios que ustedes siempre saben son cuatro, ¿no? Uno que es la proteinuria masiva y persistente por más de 3,5 gramos en 24 horas o al día, ¿no? Lo otro es la disminución de la albúmina sérica, o sea, la hipoalbuminemia, menos de 3,0 gramos por decilitro, y lo otro es la hipertrigliceridemia, ¿no? Hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia asociado al edema que puede llegar a Nasarca. Ahora bien, doctor, esos son los cuatro únicos criterios para yo decir que tiene un síndrome nefrótico. No es así, porque fácilmente el paciente puede tener hematuria, puede tener alteración, perdón, se movió. Ya, alteración de la diuresis, ¿no? Puede haber oliguria, por ejemplo, falla renal aguda, incluso puede haber hematuria también, ¿no? ¿Puedes ¿Sí? estar ahí escuchando eso? ¿No puedes escuchar con los audífonos? ¿Perdón? ¿Alguien habló?
Pexen, ¿se escucha? ¿O alguien estuvo el audio prendido de repente? Ya. A ver, chicos, envía un grupo, envía tu grupo de WhatsApp que por favor, tengan la amabilidad, pues, de asegurarse que no tienen su audio prendido, ¿no? El que no quiere escuchar, el que no quiere escuchar la clase, normal, puede retirarse porque no estoy tomando lista, ¿ya? Sino que estas interrupciones nos confunden, ¿no? Nos confunden y nos hacen perder el hilo. Bueno, ya no sé ni dónde iba ahorita en este momento. Bueno, entonces vamos a repetir la definición. El síndrome nefrótico se define como la presencia de proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas de superficie corporal en adultos, o bien cuando hay una relación proteína sobre creatininas que es mayor a 3, ¿no? En niños también tengo que tener en cuenta que en niños es muy difícil la recolección de proteínas, ¿no? La recolección de orina, por la cual voy a utilizar pues esta relación albúmina-creatinina, ¿no? Generalmente es en la orina de la mañana. El paciente, el niño se levanta, el chorro medio se le recoge y se lo lleva al laboratorio para establecer esa relación proteína sobre creatinina. Cuando esa relación expresada en miligramos sobre gramos es mayor de 3, ya estamos hablando pues de una proteinuria. También, si es que el niño es capaz de hacer la recolección de orina, vemos que cuando es mayor a 40 miligramos metro cuadrado de superficie corporal hora, también estamos hablando ya de una proteinuria masiva, ¿no? En rango nefrótico. Se acompaña, como lo habíamos mencionado, con hipoluminemia, con edemas y con hipertrigliceridemia o hiperlipidemia. Bueno, esos son los criterios en los cuales podría tener el síndrome nefrótico, pero la definición como tal vendría a ser esta de acá, ¿no? Que es un aumento de la permeabilidad renal para las proteínas y es expresión de una alteración de la barrera del filtrado glomerular, ¿no? A su vez, esta puede aparecer tras lesiones funcionales o estructurales de las células endoteliales y de la membrana basal. En la mayoría de las ocasiones existen lesiones en los podocitos que forman parte de la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿no? Lo que es antiguamente decíamos, ¿no? Hay dos criterios fundamentales para que se produzca la proteinuria. Uno, que es la pérdida de la polaridad, ¿no? En la membrana basal glomerular, y lo otro, la disrupción que hay entre célula y célula. Recuerden ustedes que entre un podocito y otro podocito están unidos mediante proteínas de anclaje, ¿no? Y esas proteínas, ahí está la caderina, está la nefrina, está la podocina, la alfa-quinina. Entonces, cuando hay una disrupción en estas uniones, puede experimentar esto de acá, la eliminación de proteínas, ¿no? Miren ustedes, entonces, como habíamos dicho, ¿no? El síndrome nefrótico hay que tenerlo en cuenta que es mucho más frecuente en pacientes que son pediátricos. Generalmente, la mayor incidencia está entre 2 a 10 años, ¿no? De 2 a 10 años es la mayor incidencia de síndrome nefrótico, por eso que es una patología que lo vamos a ver con mucha frecuencia en pediatría, pero también en adultos también puede experimentar, ¿no? De 15 a 65 años y de mayor de 65 años. Hay que recordar que nosotros vamos a enfocarnos a una determinada causalidad dependiendo de la edad. Por ejemplo, si un síndrome nefrótico se presenta en menos de 10 años o 15 años, yo lo que estoy pensando en que va a ser una enfermedad de cambios mínimos, ¿no? O sea, en un niño. ¿Y por qué tengo que pensar en ello? Porque se ha visto que las biopsias renales de que pueden realizarse, tiene la mayor incidencia en cuanto a ello, ¿no? Y obviamente esta enfermedad de cambios mínimos es, digamos que, es bastante, digamos que superable,
No, porque casi el 80 al 90% de los pacientes pediátricos que tienen un síndrome nefrótico y que es cambios mínimos responden a los corticoides. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo doy tratamiento con corticoide, con inmunosupresión y probablemente este síndrome nefrótico se controle. A diferencia de los síndromes nefróticos que aparecen en la adultez o incluso en la ancianidad. En la adultez, lo más frecuente más bien son las enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus. Entonces, yo puedo tener un paciente, digamos que diabético, hipertenso o con un hipotiroidismo que pueda tener los criterios de síndrome nefrótico, o sea, que pueda tener una proteinuria masiva y persistente, ¿no? Es lo más frecuente. Ahora bien, doctor, entonces acá también doy corticoides. No, en ese caso yo voy a tratar la enfermedad de base. Pero así como también hay enfermedades, digamos, que podrían desencadenar en este síndrome nefrótico, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, también hay enfermedades primarias o glomerulopatías primarias que pueden ser causas de síndrome nefrótico y que sí necesiten el tratamiento corticoideo. Y en esto hablo de la mayor predisposición de tener una nefropatía membranosa, entre 30 y 50 años, nefropatía membranosa. Ahora, doctor, ¿eso quiere decir que no va a haber enfermedades cardiomínimos? Claro que sí, sí puede haber, pero en una menor preponderancia, ¿no? Cuando ya es mayor de 65 años, ahí también yo puedo tener digamos que ciertas patologías o ciertas entidades que tengo que tener en cuenta. Está la glomerulonefritis focal y segmentaria, está la nefroangiosclerosis, que no es más que el cambio fisiopatológico que experimenta en un paciente con hipertensión arterial de larga data. La nefropatía membranosa, la diabetes, entre otros. Solamente para recordar, el síndrome nefrótico en niños es cuando la proteinuria es mayor o igual a 50 miligramos kilo día, o lo que habíamos hablado en la primera diapositiva, 40 miligramos metro cuadrado hora, o índice proteína sobre creatinina en una muestra aislada mayor a 2 expresado en miligramos sobre miligramos, ¿no? Hipoglucemia, definida como la albúmina sérica menor o igual a 2.5 gramos por decilitro cuando hay edema y también cuando hay hipercolesterolemia. Tengo que tener en cuenta que en el síndrome nefrótico puede ser síndrome nefrótico primario o puede ser síndrome nefrótico secundario, ¿cierto? Y como ya habíamos dicho, en el síndrome nefrótico secundario vamos a tener que buscar la causa de la enfermedad. Por ejemplo, puede ser una enfermedad viral, como por ejemplo el VIH, puede ser una enfermedad metabólica, como la diabetes, puede ser una enfermedad por intoxicación de metales pesados, como el plomo, puede ser una enfermedad incluso metaxénica, ¿no? Como por ejemplo se me ocurre una leptospirosis, aunque con mayor frecuencia se traduce como nefrítico, pero también puede tener afectación o puede manifestarse como síndrome nefrótico. El lupus incluso mismo puede manifestarse como síndrome nefrótico o como síndrome nefrítico. Entonces, ¿qué significa secundario? Que le voy a echar la culpa a alguna enfermedad. ¿Cuál? No lo sé. Tendría que empezar a buscar de acuerdo a mi clínica y de acuerdo al examen laboratorial. ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo, si yo tengo en mi entrevista personal un paciente con obesidad mórbida, diabético y que tiene una proteinuria de 6 gramos, no voy a pensar que ese síndrome nefrótico va a ser primario, ¿cierto? No voy a pensar que ese síndrome nefrótico podría ser un lupus. No, tengo que pensar a lo evidente. Obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus. ¿Cuál sería el tratamiento ahí? Controlar la diabetes mellitus, controlar el peso. ¿Cierto? Tengo la clínica y me faltaría lo laboratorial. ¿Qué tengo que hacer? Empezarle a pedir, por ejemplo, su glucosa basal, su hemoglobina glicosilada y algunos exámenes de perfil renal para ver que no esté afectado. Mira tú. Como que también yo puedo pensar, oye, ¿sabes qué? Mira, es un paciente es una paciente mujer de 35 años de edad con antecedentes de abortos previos, que tiene artralgias, mialgias, se le cae el cabello y tiene edemas en miembros inferiores, ¿no?
Mira, ya la clínica me está diciendo que probablemente tenga un síndrome antifosfolipídico, probablemente tenga lo que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué le tengo que pedir de exámenes laboratoriales? Un ANCA-DNA anti-Smith. De repente el anti-Smith me sale positivo, entonces ya es lupus eritematoso sistémico, ¿no? Con afectación renal, que es la nefritis lúpica. Mira tú. Entonces todo va a depender. La búsqueda del secundarismo va a depender de lo que tú clínicamente estás pensando en ese paciente y lo vas a confirmar, obviamente, con tus exámenes laboratoriales enfocados a lo que tú piensas, ¿no? No se trata de pedir un montón de cosas. Ah, no, el doctor me dijo que como es síndrome nefrótico secundario, voy a buscar primero todas las enfermedades que puedan causar este síndrome nefrótico y le voy a pedir un montón de exámenes. No es así tanto, sino yo tengo que ir enfocado a mi clínica y a mi sospecha o a mi hipótesis diagnóstica. Muy bien, entonces así como hay síndrome nefrótico secundario, también hay síndrome nefrótico primario. ¿Qué quiere decir? Que el defecto está desde el nacimiento. Y para eso se ha establecido muchas alteraciones genéticas, pero acá te traigo las 4 más importantes que te pueden venir. Uno es el síndrome nefrótico tipo finlandés, que está codificado por el gen NPHC1 en la región cromosómica 19q13.1 y que la proteína que digamos que es responsable de la alteración es la nefrina. La herencia es autosómica recesiva y se encuentra una dilatación quística en los túbulos renales. A su vez, es el síndrome nefrótico más frecuente en Finlandia, ¿no? Y lo puedo yo establecer clínicamente o sospechar cuando hay una alteración de la alfa-fetoproteína en líquido amniótico. Mira tú. Otro gen que digamos que hay alteraciones es el NPHC2, que codifica la proteína de la podosina. Y la clínica que traduce es un síndrome nefrótico corticoresistente. Mira tú, corticoresistente. ¿Qué quiere decir? Mira, pero doctor, usted me dijo al inicio de la clase que los síndromes nefróticos en la infancia, casi la mayoría son de cambios mínimos y casi la mayoría responden muy rápido a los corticoides y luego solamente quedan controles. Mira, cuando hay alteración en el NPHS2 y la proteína podosina, puede haber síndrome nefrótico corticoresistencia y a la larga poder transformarse, vamos a imaginar, de un cambios mínimos a una glomeruloesclerosis focal y cementaria. ¿Qué es lo que significa eso? GESF, glomeruloesclerosis focal y cementaria. Generalmente es un síndrome nefrótico de inicio temprano, entre los 3 meses y los 5 años, ¿no? Luego, hay otras alteraciones, por ejemplo, en el gen CD2AP, que codifica la proteína asociada a CD2, y esa es autosómica dominante. Cuando hay esta alteración en este genoma, hay un aumento de la susceptibilidad a una glomeruloesclerosis focal y cementaria, descrito generalmente en adultos. ¿Y qué diferencia, doctora, hay entre cambios mínimos y una focal y cementaria o una glomerulosclerosis focal y cementaria? Tú estarás pensando que los cambios mínimos es mucho, cambios mínimos es lo mejor que le podría pasar. ¿Por qué? Porque como te había dicho, doy corticoides y casi la mayoría son sensibles, digamos que son controlables, pero la glomerulosclerosis no, porque la glomerulosclerosis no hay un esquema fijo como tal. Hay algunos parámetros, hay algunas guías que nos sirven de tratamiento, perdón, pero lamentablemente en los casos que hemos visto, más del 50% progresan a enfermedad renal crónica. Y cuando hablo de enfermedad renal crónica, involucra a pérdida de la masa renal y la posibilidad de insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica con necesidad de terapia de reemplazo renal. Mira tú, eso puede pasar. Otras alteraciones es en el gen de la actina 4, de la ACTN4, en las cuales la proteína de anclaje, un ratito por favor. Y que la proteína la proteína que se encarga de codificar es la alfa-actinina 4 y la herencia es autosómica dominante.
Entonces, igual, ¿no? También hay mayor predisposición a síndrome nefrótico córtico resistente y a una glomerulosclerosis focal y segmentaria y de comienzo en adultos también, ¿no? Pero la progresión es lenta. Entonces, tienes que saber bien estos, estos cuadritos. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, un ratito. En cuanto a la fisiopatología, lo primero que debemos, lo primero que es el primer, digamos que evento fisiopatológico que nosotros tenemos que tener de importancia es que se ve afectada la permeabilidad glomerular. Esto aumenta. Entonces, cuando aumenta la permeabilidad glomerular, elimina lo que es la albúmina, o sea, hay una proteinuria. Si hay una proteinuria, obviamente hay una excreción incrementada de albúmina y por ende, pues hay la disminución de la albúmina sérica, la hipolinemia. Como ustedes saben, la hipolinemia predispone a la disminución de la presión oncótica y con ello disminuye lo que es el volumen vascular, aumentando la retención renal de sodio y esto origina edema. A su vez, por otro lado, también disminuye los inhibidores de la coagulación, antitrombina 3, ¿no? Que aumenta la hipercoagulabilidad. Como ustedes saben, las inmunoglobulinas son proteínas, entonces al disminuir la cantidad de proteínas, disminuye las inmunoglobulinas, provocando que haya mayor infecciones, ¿no? Es un problema estar con esto de que son las 9:24 y siguen ingresando alumnos y la verdad que me distrae bastante estar esto acá. ¿Hay alguna, Pexen, sabes cómo bloquear para que ya no sigan entrando? Porque me distrae bastante y no me deja continuar la clase con naturalidad. Déjamelo ver, por favor. Déjame un ratito, por favor. Un momento. Ya. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Listo. Bueno, entonces la disminución de la presión oncótica hace, por otra parte, como tengo la albúmina disminuida, entonces el hígado trata de compensar esta pérdida de las proteínas. Entonces, por lo tanto, comienza a producir, pero lo hace a expensas de LDL por un mecanismo que no todavía está bien descrito, ¿no? Muy bien. Entonces, para el síndrome nefrótico hay dos
sí, dos teorías. Bueno, en realidad hay más teorías, ¿no? Pero las dos más importantes para la formación del edema, uno es por la resistencia al factor natriurético atrial en los túbulos colectores, y lo otro es por lo que siempre conocemos nosotros, por la albuminemia, ¿no? Por la albuminuria, perdón, por la hipoalbuminemia, que disminuye la presión oncótica. Luego hay una transudación del agua al espacio intersticial y esta forma los edemas, pero a la vez también esto puede provocar hipovolemia, que activa mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando retención de sodio, y si yo retengo sodio, también retengo agua y por ende forman el edema. Eso es lo que ya sabemos, lo que siempre sabemos, cuál es el mecanismo más común de formación del edema en un síndrome nefrótico. Pero también hay otra teoría, que es debido a la resistencia del factor natriurético atrial en los túbulos colectores, en las cuales hay una retención primaria de agua y sal. ¿Y esto qué hace? Aumenta el volumen plasmático, aumenta el intravascular, que a su vez suprime lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la presión hidrostática capilar y lo mismo, ¿no? Transudación del agua al espacio intersticial y por ende la formación del edema. Muy bien. Entonces, las causas de síndrome nefrótico en la edad pediátrica, vamos a verlas acá, ¿no? Mira, ya les había ido mencionando, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con enfermedades sistémicas, una cardiopatía congénita cianótica, estenosis de la arteria renal, enfermedad renal hipertensiva, ahí están las vasculitis, como por ejemplo lupus, púrpura de Henoch-Schönlein, poliartritis nodosa, artritis reumatoidea, síndrome hemolítico urémico. Ojo, por favor, no se vayan a equivocar cuando hagan sus diagnósticos o sus síndromes. Síndrome hemolítico urémico es totalmente distinto de un síndrome urémico. No se vayan a equivocar. Si ustedes me equivocan en un paciente que tiene manifestaciones urémicas por la urea que está elevada, me ponen síndrome hemolítico urémico, no vale nada, ni un punto, nada. Es totalmente diferente un síndrome hemolítico urémico de un síndrome urémico. Ya el síndrome urémico puede darse tanto en injuria renal aguda como en enfermedad renal crónica. ¿Qué más? Mira, también en amiloidosis, en diabetes, en embolismos de colesterol. También puede ser por enfermedades infecciosas, como por ejemplo las de afectación viral. VIH es lo que se llama la nefropatía por Giván, por virus hepatitis B, por virus hepatitis C, por parvovirus B19. También se ha demostrado en tuberculosis, en infestación de parásitos como por ejemplo malaria, esquistomiasis, entre otros, ¿no? También puede ser secundario a neoplasias, que es mucho más frecuente en adultos, como por ejemplo la leucemia linfoblástica, leucemia mieloide aguda, el tumor de Wipp, linfoma de Hodgkin, timoma. Lo más frecuente en pacientes mayores de 65 años, linfoma de Hodgkin, ¿sí? Y ya he tenido incluso yo hasta 2 pacientitos con un diagnóstico de linfoma de Hodgkin que su manifestación primaria fue un síndrome nefrótico, ¿no? El señor viene a nefrología porque le habían dicho que tiene orinas espumosas, que probablemente tenga pues síndrome nefrótico con edema en los miembros inferiores. Entonces, efectivamente, se le deja su proteinuria, salía en rango nefrótico, pero en la búsqueda de secundarismo, clínicamente me dijo, ¿sabe qué, doctor? Ya llevo como 3 meses, vengo disminuyendo de peso progresivamente, he bajado casi 8 kilos en alrededor de 3 meses. Eso pareció extraño y comenzamos a un paciente mayor de 65 años, tengo que hacerle obligatoriamente una ecografía. No mostraba mucha situación, por ahí algunos ganglios, incidentes, pero fue necesaria una tomografía con contraste para ver si había ganglios retroperitoneales. Y sí, así fue. Lo hicimos esto y el tratamiento fue controlar el linfoma de Hodgkin mediante oncología y los síntomas o los signos del síndrome nefrótico desaparecieron una vez que la enfermedad de base fue controlada. En trasplantes, ¿no? En enfermedad de injerto contra huésped, trasplantes de médula ósea, ¿qué más? Tenemos hasta picaduras de abeja, tenemos secundario a medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, inmunosupresores, sales de oro, ¿no? Litio, captopril, vacunas, bifosfonatos, antineoplásicos también. Secundario a exposición a tóxicos como el plomo, cambio, arsénico, heroína, cocaína, mercurio. Tuve un casito que creo que les conté de una acidosis tubular renal
que se manifestó en una primera instancia con proteinuria, ¿no? No llegó a ser a rango nefrótico como tal, pero sí hizo una proteinuria bastante persistente en el tiempo. Entonces, acá tenemos lo que es un cuadrito en la cual vemos cuál es la incidencia, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? La nefropatía por cambios mínimos es mucho más frecuente, en niños, casi lo que es el 52% de cambios mínimos, mientras que en adulto es poco la incidencia. Mira, 14.8. La glomerulosclerosis en niños no tanto como tal, sino más bien en la edad pasado los 10 años hasta los 15 o 20 años. En ese periodo es que hay con mayor frecuencia las glomerulosclerosis focal y cementaria, ¿no? Y la membranosa más bien es mucho más frecuente en personas de 30 a 50 años, es mucho más frecuente ahí. Luego la glomerulosclerosis focal y cementaria vuelve a aparecer en los adultos, pero ya hacia las etapas entre los 60 y 65 años de edad. Mira tú, entonces la glomerulosclerosis focal y cementaria casi pareciera que tiene un comportamiento bimodal, ¿no? Una alta incidencia de pasado los 10 años, 15 años hasta los 20, 25 años, se apaga, por decir así, por decirlo, baja su incidencia y vuelve otra vez en incidencia pasado los 60, 65 años de edad, ¿no? Luego tenemos la nefropatía por inmunoglobulina, que es la más frecuente en Europa, que es una de las primeras, segunda o tercera causa de enfermedad renal crónica y otras lesiones. Esto es el diagnóstico, las causas secundarias en la etapa adulta. Como ven ustedes, casi no sé, con respecto a lo pediátrico, casi no sé, no es diferente, ¿no? Metabólicos en adulto, amiloidosis, diabetes, inmunológicos, repitamos, ¿no? Poliarteritis, lupus, Sjögren, neoplásicos, ¿no? Leucemia, melanoma, mieloma múltiple en adultos, ¿no? Infecciones bacterianas, incluso por protozoarios, ¿no? Filariasis, helmintiasis. En infecciones virales, acá ya tenemos el Epstein-Barr, el herpes zóster. El virus con inmunodeficiencia hemos tenido, sí, un casito, lamentablemente no pudo ser controlado y falleció por complicaciones de su enfermedad de base, ¿no? Las manifestaciones clínicas, la hipolipidemia aparece cuando la capacidad de la síntesis hepática se ve superado a las pérdidas urinarias de albúmina y el catabolismo renal, ¿no? Los edemas puede ser generalmente en la primera manifestación. En realidad, casi el 60-70% de los pacientes, la primera manifestación es el edema. Doctor, vengo porque ya tengo 3 semanas, 4 semanas que me estoy hinchando los pies y aumentado. Ahora ya está incluso hasta por los tobillos, incluso por la rodilla, ¿no? Generalmente es bilateral y el edema generalmente es blando, a diferencia de, por ejemplo, un edema de hipotiroidismo, que es un edema duro, a diferencia de un edema inflamatorio que suele estar acompañado de signos de flegosis, dolor, ardor, ¿no? O secreción, ¿no? Puede progresar este edema hasta tener ascitis, derrame pleural o incluso hasta sobrehidratación extrema o anasarca. Con respecto a la hiperlipidemia, la síntesis hepática de lipoproteínas, hay mayor síntesis hepática de las lipoproteínas por un descenso de la presión oncótica capilar, lo que provoca el aumento de los niveles plasmáticos de LDL, de colesterol malo, lipoproteína A y menos frecuentemente hipertrigliceridemia y descenso del HDL. Como ya lo saben, ¿no? Pérdida de las inmunoglobulinas y factores de complemento, mayor riesgo de trombosis. Hemos tenido un caso de un paciente con una glomerulonefritis membranoproliferativa, realizado por biopsia renal, que presentó trombosis arterial. Es poco frecuente la trombosis arterial, ¿no? Pero en este caso, incluso el paciente tuvo que hacerse una fasciotomía, porque experimentó un síndrome compartimental por el hecho de la trombosis en miembro inferior derecho, izquierdo.
¿Puede haber hipertensión arterial? Sí, en menor porcentaje, menos del 15 al 20%, pero generalmente es a expensas de aumento de volumen, ¿no? Por la sobrehidratación que tiene. Y por el hecho de la disminución de la perfusión renal, podría haber el paciente tener fracaso renal agudo o injuria renal aguda. Mira, acá te vengo a mostrar las consecuencias clínicas del síndrome nefrótico. Uno que es la disminución de la albúmina, por lo tanto va a haber pues edema, hiperlipidemia, disminución del anión GAP, balance nitrogenado negativo. Luego disminución de la inmunoglobulina G, que va a provocar tendencia a infecciones, inmunodeficiencia. Los factores del complemento son importantes para la opsonización bacteriana, por lo tanto van a haber un déficit, ¿no? Recordemos nosotros que había dicho que el síndrome nefrótico puede provocar edema, ascitis o anasarca. Entonces, esa ascitis, cuando es demasiado, puede generar una peritonitis asociada a lo que es a su síndrome nefrótico. El germen más común es el neumococo, ¿no? ¿Qué más? Hay algunas alteraciones de las proteínas del sistema hemostásico que predispone a trombosis arteriales y venosas, como ¿quién? Aumenta el fibrinógeno, aumentan los factores procoagulantes, el 5, el 7 y el 8, disminuye el factor 9 y 11, disminuye los inhibidores de la coagulación como la antitrombina 3, alteración del sistema fibrinolítico que disminuye el plasminógeno y aumenta la alfa-2 antiplasmina. Lo que viene fue pregunta de examen hasta en 2 o 3 oportunidades. Uno, que en el síndrome nefrótico se disminuyen las proteínas de transporte. Por ejemplo, si disminuye la proteína de transporte de la transferrina, voy a provocar una anemia microcítica hipocrómica. Ojo, tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la anemia por enfermedad renal crónica es normocítica normocrómica y se debe a la depresión de también transferrina. ¿Ya? Mira, tienes que tener en cuenta. Cuando hay disminución de las proteínas de transporte de zinc, puede haber disgeusia, impotencia, trastornos de la inmunidad celular, entre otros. También puede haber disminución de la proteína ligadora de vitamina D, que puede causar hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario, caracterizado con calcio bajo, fósforo elevado y paratormona incrementada. Y también el síndrome nefrótico podría, en cierta forma, afectar a la producción de eritropoyetina, disminuyéndola y provocando anemia. En el tratamiento del síndrome nefrótico vamos a tener dos situaciones. Uno, que es el tratamiento, digamos que base, y otro que es el tratamiento específico. En todo caso, el tratamiento general y el tratamiento específico. El tratamiento general va enfocado a las 4 aristas principales que te he mencionado. Va enfocado, 1, a la proteinuria, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que dar? Fármacos antiproteinúricos, como son los YECA, como son los ARA2, como actualmente son los inhibidores de los SGLT2. Y también tengo que disminuir en cierta forma la cantidad o la ingesta de proteínas que yo voy a administrar al paciente. De repente no hipoproteica, sino normoproteica. No, otro, tengo que mantener una presión arterial controlada para evitar pues que se progrese el daño. ¿Listo? 2, los edemas. ¿Qué doy con los edemas? Primero voy a restringir sal, ¿cierto? 2, voy a de repente disminuir el consumo de líquidos. 3, comienzo a dar fármacos que podrían ser utilizados para disminuir esa sobrehidratación. Entre los fármacos principales tenemos los diuréticos de asa, como la furosemida. Puedo combinarlos incluso con los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, pero tengo que tener en cuenta que no podría utilizar otros diuréticos, como por ejemplo la espironolactona, en casos que haya disminución del volumen urinario, porque puedo generar hipercalemia. ¿Qué más? Entonces ya tengo proteinuria, ya tengo acciones para la proteinuria, ya tengo acciones para el edema. ¿Qué más? Acciones para los niveles bajos de albúmina. En niños pequeños, en niños, generalmente albúmina humana al 20%, cuando es menos de 2 gramos por decilitro la albúmina, para evitar los eventos trombóticos.
Listo. Y tengo lo otro que es la hipertrigliceridemia, en la cual yo podría, digamos que, administrar las estatinas, ¿no? Como por ejemplo la rosuvastatina, la atorvastatina, entre otros. Mire, también es importante reconocer que si tengo una albúmina menos de 2, o sea, albúmina sérica menos de 2 gramos por decilitro, tengo que anticoagular o incluso antiagregar. La anticoagulación es para evitar las trombosis arteriales o venosas, para evitar el tromboembolismo pulmonar. Tengo que tenerlo muy en cuenta eso. Y luego viene el tratamiento específico. Y el tratamiento específico va a ir enfocado a lo que me salga en el diagnóstico. Si es un lupus, trato el lupus. Si es una diabetes, trato la diabetes. Si es un VIH no controlado, trato el VIH no controlado. Si es un linfoma de Hodgkin, trato el linfoma de Hodgkin. Pero si es una, digamos que nefropatía primaria o una glomerulopatía primaria, el tratamiento es la corticoterapia. Por ejemplo, este tratamiento es para la enfermedad de cambios mínimos, en las cuales cuando tengo la primera manifestación puedo utilizar prednisona oral a dosis de 60 miligramos metro cuadrado día durante 4 o 6 semanas con un máximo de 60 miligramos, seguido de 40 miligramos metro cuadrado días en días alternos durante 4 o 6 semanas. Ojo, son guías, porque en algunos guías van a encontrar que se puede prolongar la primera fase hasta las 8 semanas y la segunda también hasta las 8 semanas. Y dependiendo de eso, ya yo voy a calificar mi respuesta. Y mi respuesta puede ser una remisión completa, puede ser una remisión parcial. Dependiendo de lo que es al tratamiento, yo voy a tener recaídas o resistencia incluso. Para eso yo tengo que saber qué es estado de remisión. El estado de remisión es aquella desaparición de la proteinuria, menos de 4 miligramos metro cuadrado, o el índice de proteína sobre creatinina menos de 0.2, o proteinuria negativa, ¿no? En tira reactiva durante al menos 5 días consecutivos. La remisión completa es cuando hay una desaparición de la proteinuria y la normalización de la albúmina. La remisión parcial es cuando la albúmina ya está en valores mayores a 3 gramos por decilitro, perdón, ahí era decilitro, faltó la D, pero con persistencia de proteinuria en rango no nefrótico. No normal, pero sí en rango no nefrótico, o sea, que esté entre 4 y 40 miligramos metro cuadrado. La recaída es cuando hay aparición de proteinuria en tira reactiva, más de 2 cruces, durante 5 días consecutivos en cualquier momento evolutivo. Y la resistencia es cuando persiste la proteinuria en rango nefrótico tras 8 semanas de tratamiento. Entonces, ¿qué debo hacer cuando hay una remisión? Debo hacer una retirada progresiva de prednisona de 4 a 6 semanas y la reducción de la prednisona a dosis de 5 miligramos por semana. Vamos a imaginar, si al cabo de las 8 semanas, de las 8 primeros y luego 8 de la semana 16, ya estoy con proteinuria en rango no nefrótico, comienzo, si hasta ese momento la dosificación fue 40 miligramos metro cuadrado y le salió, vamos a imaginar, le salió 40 miligramos al día, hasta ahí ya tengo que empezar a reducir, siempre y cuando mi proteinuria esté en rango no nefrótico. Esta semana doy 40, la siguiente semana 35, la siguiente 30 y así hasta dejarla con una dosificación basal de 5 o 10 miligramos día. Pero ¿qué pasa si cuando hay resistencia o remisión parcial? Tengo que utilizar los bolos o los pulsos de metilprednisolona de 500 hasta 1 gramo por metro cuadrado, ¿no? 600 miligramos metro cuadrado, hasta 3 dosis consecutivos, 3 días consecutivos, y luego continuar con la corticoterapia que habíamos iniciado, ¿no? El tratamiento de las recaídas lo puedo hacer con prednisona oral a 60 miligramos metro cuadrado día hasta que haya proteinuria negativa durante 5 días, y luego seguido de 40 miligramos metro cuadrado en días alternos por 4 o 6 semanas con una retirada progresiva en 4 o 6 semanas de tratamiento. Existen, entonces,
Algunos pacientes responden muy bien a solamente los corticoides, pero hay otros que no responden. Por ejemplo, la nefritis lúpica, ¿no? En la nefritis lúpica hay 5 clases, clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 6 es la clase esclerosante, que es lo que digamos una enfermedad renal crónica estadio 5. La 5 es la clase membranosa. Casi la mayoría de biopsias renales que hacemos para nefritis lúpica sale clase 4 o clase 5. Mira, en ellos, si saliera clase 1 o 2, que es de afectación muy leve, o sea, de afectación de cambios mínimos, yo solamente doy corticoides. Pero si la afectación es 3, 4 o 5, ya empiezo a dar más medicamentos inmunosupresores. Hay a veces terapia doble, hay a veces terapia triple, ¿no? Muy bien. Hay algunas glomerulopatías, como por ejemplo en la focal cementaria, que solamente necesitan la prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo día del paciente. Vamos a imaginar, yo soy un joven de 17 años de edad, que me percato que tengo orinas espumosas, que tengo orinas como que color lavado de carne, me tomo la presión está alta, me voy a mi posta de salud y me saco una proteinuria de 24 horas. Y en la proteinuria de 24 horas me sale 4.5 gramos al día. De plano tú dices, oye, esta proteinuria está en rango nefrótico, me voy a pedir entonces mi perfil de lipídico. Y en el perfil lipídico mi colesterol total está en 500 y el LDL, que es el colesterol malo, está en 300 y los triglicéridos están en 350. Entonces ya tengo hipertrigliceridemia, ya tengo hipercolesterolemia, ya tengo edema, ya tengo proteinuria. De plano estoy aún en un síndrome nefrótico, ¿cierto? Entonces yo comienzo a hacer mi búsqueda de secundarismo. Comienzo a examinar a mi paciente, comienzo a buscar enfermedades, todo me sale negativo. Perfecto. Entonces, como todo me sale negativo, yo digo, ¿sabe qué, señor? ¿Sabe qué, jovencito? Todo ha salido negativo. Para poder establecer qué glomerulopatía es la que está afectando tu riñoncito y por la cual tienes este síndrome nefrótico, necesito hacerte una biopsia renal. Muy bien, le hacemos la biopsia renal y sale glomerulopatía focal cementaria. Entonces, ahí el tratamiento es a base de corticoides, prednisona a dosis de 1.0 miligramo kilo día del paciente. Esa es la indicación. Si yo peso 60 kilos, me correspondería 60 miligramos de prednisona vía oral. En el mejor de los casos, comienzo mi prednisona 60 miligramos día y tengo una remisión. Eso sería lo mejor, lo ideal. Y luego que tengo una remisión, ya voy bajando de poco en poco mi corticoide. 60, 50, 45, 40, 30, hasta llegar a un mantenimiento 5 a 10 miligramos día. Pero ¿qué pasaría si, por el contrario, no tengo una remisión? O peor, si tengo una resistencia. Digamos que si la dosis que le correspondería dar de prednisona no funciona. Y ahí viene la combinación o agregar otros fármacos que me permitan a mí tener una respuesta. Y esos fármacos, ¿cuáles son? Los que tenemos en las diapositivas. Por ejemplo, tenemos la ciclofosfamida, clorambucilo, ciclosporina, tracolimos, micofenolato mofetilo, rituximab, adalimumab, ofatumumab, entre otros. Doctor, ¿cuándo emplear? ¿No? La ciclofosfamida, por ejemplo, lo utilizamos cuando hay corticodependencia o en nefropatía lúpica, por ejemplo, también, ¿no? Es un alquilante. ¿Qué más utilizamos? La ciclosporina también. Pero tenemos que tener en cuenta que debo de hacer un monitoreo estricto a ese paciente, ¿no? Recuerda tú que esa ciclosporina es nefrotóxico y necesita un ajuste renal. Muy bien. ¿Qué más? Tracolimus, por ejemplo, también se ha utilizado tracolimus en casos de, por ejemplo, una nefritis lúpica que es corticoresistente. Micofenolato mofetilo se utiliza generalmente en pacientes con lupus que no tienen o no han tenido antes una paridad y que tienen el deseo de tener hijos, ¿no? Las guías internacionales dicen que debemos utilizar ciclofosfamida, pero
la ciclofosfamida podría suprimir el eje ovárico, o sea, podría haber una disfunción gonadal. Es un factor de riesgo, o sea, fácilmente puede pasar nada, o sea, no puede pasar nada y no hay problema, pero se prefiere, por ejemplo, micofenolato. Entonces, ese paciente yo lo puedo combinar, ¿no? Puedo colocar prednisona y puedo agregar ciclofosfamida bioral, puedo agregar ciclosporina, o puedo agregar tracolimus, o puedo agregar micofenolato mofetilo buscando la remisión de este paciente. ¿Y qué pasaría si es que no funciona, no? Por ejemplo, en los pacientes con córtico-resistencia o córtico-dependencia o los que tienen recaídas múltiples, puedo utilizar un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es el rituximab, ¿no? A dosis de 375 miligramos metro cuadrado cada 15 días por 4 sesiones. Y así, ¿no? Hay fármacos que recién están, digamos que, investigándose, no, ya se investigaron, sino que recién se están incluyendo en las guías, como por ejemplo el adalimumab, ¿no? Adalimumab. Muy bien, chicos, esto es un pequeño resumen en cuanto a lo que es al síndrome nefrótico, ¿ya? Al síndrome nefrótico que ustedes deberían saber. Entonces, la siguiente sesión, por favor, es el día jueves, ahí tocaría el examen, ¿ya? Delegado coordina, el doctor Alex me llamó hoy día muy preocupado